Miren esto. Es dióxido de carbono. Está causando el calentamiento global, lo que significa que cada uno de nosotros es un criminal que destruye el planeta. Los glaciares se derriten, las temperaturas aumentan. Pero, espera, ¿el CO2 es un gas incoloro que tiene que ver con estas emisiones? ¿Y qué impacto puede tener? ¿Por qué se nos obliga a luchar contra el dióxido de carbono en lugar de hacerlo contra el polvo o, por ejemplo, contra el plástico y la basura, de los que ya hay todo un continente en el planeta, el llamado parche de basura del Pacífico? ¿Quién se beneficia de esto? Averigüémoslo. Empecemos con una cita de Frederick Seitz, presidente de la Academia Americana de Ciencias, cuya declaración está firmada por 15.000 de sus colegas científicos. No hay pruebas científicas concluyentes de que las emisiones antropogénicas de dióxido de carbono, metano u otros gases de efecto invernadero estén causando o puedan causar un calentamiento catastrófico de la atmósfera de la Tierra y la destrucción de su clima en un futuro previsible. Y aquí hay una cita de 2013 del Grupo Intergubernamental de Expertos de la ONU. La influencia humana ha sido la principal causa del calentamiento observado desde mediados del siglo XX. ¿Cuál de ellos es el correcto? Tomémoslo en orden. El clima sí está cambiando. La temperatura media del aire ha aumentado 0,74 grados desde el cambio de siglo. Pero el clima ha ido cambiando a lo largo de la historia de la Tierra. Hubo un óptimo climático medieval durante el cual se pudieron sembrar cultivos en las latitudes circumpolares de Noruega durante 300 años. Se cultivó uva en Escocia y Groenlandia, ahora cubierta de glaciares. Fue una próspera colonia noruega poblada. También hubo la llamada Pequeña Edad de Hielo. En 1438, los lobos del Bois de Boulogne salieron a las calles de París para huir del frío. Así que el cambio climático ha sido, es y seguirá siendo. Los científicos climáticos serios no lo niegan, pero sí niegan el mito del calentamiento global. He aquí una cita del académico Vladimir Kotiakov, director del Instituto de Geografía. De hecho, el protocolo de Kioto y todo el problema del calentamiento global no son científicamente sólidos. No hay pruebas de que el calentamiento vaya a continuar. Hay demasiada política y demasiado dinero en juego. El impacto de los gases de efecto invernadero en el clima es mínimo. Este gráfico muestra los estudios del núcleo de hielo de Groenlandia. En los últimos 15.000 años el planeta ha experimentado tranquilamente un aumento de temperatura de 10 grados, un aumento de 11 grados y un enfriamiento de los mismos 10 a 8 grados. Más de 2 a 3 grados es la norma para la Tierra, y los apologistas del calentamiento global blanquean $150.000 millones al año en la lucha contra los 1.5 grados, en lugar de abordar los problemas medioambientales realmente importantes. El planeta es un sistema excepcionalmente equilibrado, la humanidad tiene poca o ninguna influencia en estos procesos. He aquí un buen ejemplo. Una explosión volcánica en Islandia en 2021, que detuvo todo el tráfico aéreo durante una semana, produjo más CO2 que toda la humanidad en 10 años. Además, todo está al revés. No es la temperatura la que sube porque la concentración de CO2 en la atmósfera aumenta, sino que el dióxido de carbono aumenta porque se calienta. Este es un hecho científico demostrado por los estudios de núcleos de hielo en la Antártida realizados por especialistas del Instituto de Minería. Al perforar la capa de hielo de la estación Vostok en la Antártida, se midió el contenido de CO2 de las burbujas de aire encontradas en la masa de hielo. Las mediciones mostraron que la temperatura cambió primero, seguida solo por la concentración de CO2 después de 500 a 600 años. ¿Por qué 500 a 600 años? Durante este tiempo, la capa superior de los océanos del mundo, que contiene 90 veces más dióxido de carbono que la atmósfera, se mezcla completamente. Hablando del océano, hay una piedra angular de toda la teoría del clima. Supuestamente los océanos del mundo se están calentando, y eso es lo peor, porque provoca el deshielo de los glaciares. Pero los hechos cuentan una historia diferente. Existe un sistema global largo. Consta de 3.341 boyas con sensores a profundidades de hasta 100 metros que están directamente conectadas a satélites especiales. Este sistema cubre todos los océanos de la Tierra de forma bastante uniforme. Los sensores muestran un descenso generalizado de la temperatura. Pero si el océano es un gigantesco acumulador y el cambio es muy lento, decenas o cientos de años, e incluso si ya ha empezado a enfriarse, ¿de qué calentamiento podemos hablar? Más bien, es el momento de prepararse para el enfriamiento. Y para cerrar el tema de los océanos, he aquí un dato. El dióxido de carbono emitido por la humanidad no es inerte, no se acumula en la atmósfera. La mitad es absorbida por el océano y una parte beneficia a la masa verde de las plantas. Este es nuestro siguiente dato en rojo al respecto. El CO2 es bueno para el planeta. El mismo profesor Frederick Seitz escribió,
hay pruebas sólidas de que el aumento del dióxido de carbono en la atmósfera es beneficioso. El aumento de la concentración de CO2 mediante la mejora de la fotosíntesis incrementa la productividad agrícola y ayuda a recuperar la vegetación en las zonas donde se han destruido los bosques. Existe un parámetro científico, la superficie de la hoja de los continentes. Ahora, según 3 conjuntos de datos satelitales independientes, esta área aumenta a medida que aumenta el dióxido de carbono. En contra de la creencia popular, la Antártida y Groenlandia no se han derretido en los últimos 100 años. Estas bellas imágenes, que muestran el deshielo de los glaciares de las montañas, no dicen realmente nada. Contienen fracciones de un porcentaje de todo el hielo, y el 90 a 95% permanece en los 2 supermacizos, que no han cambiado. Los caimanes de Carolina del Norte se congelaron en el hielo en 2018. La costa este de Norteamérica se ha encontrado con un invierno feroz. En el sur de Estados Unidos, el frío ha provocado que las iguanas se congelen y caigan de los árboles. El invierno de 2019 fue un récord en la historia de Estados Unidos, con heladas por debajo de los 40 grados centígrados. Venecia, Niágara, estado de Maine, Londres. Es la misma imagen en todas partes en invierno. En Francia se ha anunciado el programa Big Cold. Hay 2 nuevos términos en Inglaterra: pobreza energética. El 24% de las amas de casa están catalogadas como pobres de energía, no pueden calentarse y mueren en masa. En relación con esto, el segundo término es muertes por frío excesivo, una media de 25.000 muertes por exceso de frío. En 2004, la Academia de Ciencias de Estados Unidos, en respuesta a una consulta presidencial oficial sobre el calentamiento global, respondió que no había ninguna base científica para diagnosticar el calentamiento antropogénico. Pero bueno, si la Academia de Ciencias de Estados Unidos está en contra, ¿a quién beneficia promover la historia de la humanidad malvada que provocó el calentamiento del planeta? Como dicen, hay que seguir las huellas. Desde principios de los años 90, la Cábala Mundial ha tenido la idea de crear un mercado de derechos de contaminación por dióxido de carbono. Por supuesto, al fin y al cabo, no hay nada más rentable que comerciar con el aire. En diciembre de 1997, 159 países firmaron en Japón el llamado Protocolo de Kioto, un instrumento complementario de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 1992. En 2005, las partes del protocolo aprobaron estos mecanismos y el comercio de cuotas apareció en las bolsas. En el primer año de comercio de créditos de Kioto se vendieron en la Unión Europea derechos de emisión por valores de 7.200 millones de euros. Los compradores eran empresas y estados que habían superado las cuotas de contaminación establecidas por el Protocolo de Kioto, y los estados que realmente redujeron sus emisiones, e incluso las empresas con permisos de emisión excesivos, obtuvieron créditos de carbono con derecho a revenderlos. Los expertos han calculado que en 2020 este mercado será el mayor del mundo, con un valor de unos $2 billones. En el año 2000, George Bush llega a la presidencia. El segundo candidato, el actual vicepresidente de la administración Clinton, Albert Gore, parece convertirse instantáneamente en un ciudadano particular. De hecho, no hay personas accidentales o antiguas en el poder, al igual que no hay antiguos miembros de ningún grupo de poder en particular. En 2006, se estrena en Estados Unidos el documental Una verdad incómoda. La mediocre actuación de Albert Gore sobre el calentamiento global recibe inmediatamente un fuerte apoyo en la prensa. En noviembre de 2006, el aburrido documental de hora y media recauda más de $20 millones en taquilla. En febrero de 2007 recibe 2 Oscars. Y en octubre, Albert Gore y los expertos implicados en la realización de la película reciben el Premio Nobel de la Paz. En menos de 6 meses, Albert Gore, un jubilado olvidado, se ha convertido en una superestrella mundial, el rostro de la lucha contra el calentamiento global. Ese mismo año, 2007, Gore se convirtió en uno de los socios del mayor fondo de capital de riesgo de California, y apenas 2 años después, en 2009, se empezaba a hablar de él como el primer multimillonario verde, porque las inversiones del fondo en energías alternativas recibieron un fuerte apoyo gubernamental. También en 2009, el Climate Gate estalló cuando justo antes de otra reunión en Copenhague sobre el calentamiento global, los hackers filtraron correspondencia secreta en línea. Demostraron que los datos climáticos habían sido tergiversados. Todo lo que no apoyaba la teoría del calentamiento global era destruido. Debido a este gran escándalo, el Acuerdo de Copenhague no se firmó. Se decidió esperar a que se calmara el revuelo, y al cabo de un tiempo se estaba preparando el Acuerdo de París. Sin embargo, los métodos de manipulación no han cambiado. Voluntarios estadounidenses comprobaron los termómetros de Estados Unidos y resultó que el 90% de ellos estaban situados en lugares con fuentes de calor. A continuación, se muestran los datos del modelo fabricado y la temperatura real.
Entre otras cosas, se ha comprobado que el hielo de los polos se comporta como siempre, se derrite en verano y crece en invierno, a veces más, a veces menos. El profesor Frederick Singer, jefe del Servicio Público de Meteorología de Estados Unidos, máximo responsable en la materia, declaró: la hipótesis de que el cambio climático es consecuencia de la actividad humana puede considerarse basada en datos falsificados. El Dr. John Bate, uno de los principales científicos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, un hombre de reputación absolutamente intachable, dijo que su oficina había tergiversado deliberadamente los informes, exagerando el impacto de la influencia humana en el calentamiento global, para influir en el Acuerdo de París sobre el cambio climático. A lo que la ministra de Medio Ambiente, Christine Stewart, contestó sin pudor: si los datos científicos en los que nos basamos de principio a fin son pura ficción, eso beneficia al movimiento ecologista. Ahora el calentismo se ha convertido en una religión. La negación del calentamiento global se propone como un delito porque es un crimen contra la humanidad. El Dr. Pochuri, encargado de las cuestiones relacionadas con el calentamiento global en la ONU, sugiere que la negación del calentamiento global debería equipararse a la negación del Holocausto. Y aquí tenemos otra cita divertida para ustedes. El calentamiento antropogénico es un bulo inventado por las élites para ganar dinero, Donald Trump. Cada año se gastan más de $150.000 millones en un programa de lucha contra el calentamiento global. ¿Podría haberse utilizado este dinero para resolver los problemas de desarrollo del tercer mundo, de ecologismo urbano o de contaminación por plásticos? Claro que sí, pero en el sistema actual ese dinero va a parar a los burócratas, a los pseudocientíficos, a los periodistas, a los comerciantes de cuotas, de futuros y de otras basuras. Y, por supuesto, a los políticos occidentales que utilizan el cambio climático para ahogar el crecimiento económico de los países en desarrollo. Esa es la historia. Dale like a este video para saber que no hemos hecho este video en vano. Nos vemos en otra edición de Sedición.